That we illegally invaded. He's telling the world that international law. Durante décadas, Mark Ruffalo ocupó un lugar estable en la industria del cine, moviéndose entre grandes producciones, discursos públicos y una imagen cuidadosamente observada por la opinión pública. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a notarse grietas, declaraciones que no fueron retiradas, silencios que se prolongaron demasiado, conflictos que nunca se cerraron del todo. A partir de ahí, surgió una pregunta incómoda, repetida en medios y análisis. Si Mark Ruffalo tuviera que señalar a 5 personas que nunca perdonaría, ¿quiénes podrían ser realmente? No se trata de simpatía ni de juicio moral, sino de rastrear hechos, enfrentamientos documentados y rupturas evidentes, porque a veces lo que no se dice revela más que cualquier discurso público. Para comprender por qué el nombre de Mark Ruffalo aparece con frecuencia asociado a conflictos públicos y posiciones firmes, es necesario observar el recorrido previo a la fama global, lejos de lecturas heroicas o narrativas complacientes. No se trata de justificar posturas ni de construir un retrato favorable, sino de identificar los factores que ayudan a explicar una conducta que con los años se volvió cada vez menos flexible frente al poder y sus representantes. Ruffalo creció en un entorno marcado por la inestabilidad económica y los cambios constantes. Las mudanzas frecuentes y la falta de una estructura sólida generaron una sensación persistente de provisionalidad. En ese contexto, la autoridad no se presentaba como una figura protectora, sino como algo distante, a menudo indiferente. Esta experiencia temprana no determina una ideología, pero sí contribuye a formar una mirada crítica hacia quienes toman decisiones desde posiciones privilegiadas, lejos de las consecuencias inmediatas. A lo largo de su juventud, Ruffalo enfrentó episodios personales que reforzaron esa percepción. Enfermedades graves, pérdidas familiares y momentos de incertidumbre dejaron una huella visible en su forma de interpretar el éxito y la estabilidad. En entrevistas posteriores, él mismo reconoció que esas experiencias le mostraron lo frágil que puede ser cualquier equilibrio, incluso cuando parece consolidado. Esa conciencia no derivó en retraimiento, sino en una actitud más vigilante frente a los discursos de poder y control. Su entrada en la industria cinematográfica fue lenta y en muchos sentidos marginal. Durante años ocupó papeles secundarios, atravesó audiciones fallidas y participó en proyectos que no lograron reconocimiento. Ese periodo, lejos de los reflectores, le permitió observar dinámicas internas que rara vez se exponen públicamente: jerarquías rígidas, silencios impuestos, recompensas ligadas a la obediencia y castigos que no siempre se anuncian de forma explícita. No existen registros de grandes escándalos en esa etapa, pero sí un patrón de adaptación forzada a un sistema que no premia la disidencia. Cuando su carrera comenzó a consolidarse y su visibilidad aumentó, esas observaciones acumuladas empezaron a traducirse en posturas más claras. Ruffalo no adoptó un perfil confrontativo inmediato, ni buscó convertirse en una figura provocadora. En muchos casos, optó por declaraciones medidas o por el silencio estratégico. Sin embargo, ese silencio no implicaba neutralidad. Para analistas y periodistas, resulta significativo que ciertos temas reaparezcan de manera recurrente en sus intervenciones públicas, incluso cuando generan rechazo o desgaste mediático. Con el paso del tiempo, la repetición de estos patrones comenzó a delinear una constante. Ruffalo marcaba límites que no siempre explicaba, pero que rara vez revisaba. Esa rigidez progresiva sugiere que no se trata de reacciones impulsivas, sino de conclusiones construidas a partir de experiencias acumuladas. En lugar de resolver conflictos mediante negociaciones públicas o rectificaciones, parecía preferir la distancia prolongada, una forma de ruptura que no necesita declaraciones grandilocuentes.
Antes de que se hablara de enfrentamientos concretos o de nombres específicos, el terreno ya estaba preparado, no por una voluntad de confrontación permanente, sino por una combinación de experiencias personales, observaciones profesionales y decisiones conscientes. Ruffalo fue configurando una relación cada vez más tensa con ciertas formas de autoridad, especialmente aquellas que, a su juicio, evitan asumir responsabilidades o manipulan el discurso público. Este contexto resulta clave para entender lo que vendrá. No explica ni absuelve los conflictos, pero permite observarlos como parte de un proceso gradual, no como episodios aislados. Cuando más adelante surjan los nombres y los choques directos, será evidente que no nacieron de un momento puntual, sino de una trayectoria marcada por la acumulación de límites no negociables. El punto de inflexión en la trayectoria de Mark Ruffalo no llegó con un solo proyecto ni con un reconocimiento aislado, sino con la acumulación de visibilidad. A medida que su presencia en producciones de gran alcance aumentó, también lo hizo el alcance de cada palabra, cada gesto y cada silencio. La industria dejó de observarlo como un actor más y comenzó a tratarlo como una figura con peso simbólico, capaz de influir en conversaciones que excedían el cine. El ascenso fue acompañado por cifras difíciles de ignorar, franquicias con recaudaciones multimillonarias, nominaciones y premios que consolidaron su posición, y una exposición mediática constante que lo situó en el centro del ecosistema cultural. Ese contexto, sin embargo, no se tradujo en una relación más cómoda con el sistema. Al contrario, cuanto más se ampliaba su plataforma, más visibles se volvían las tensiones entre la imagen pública esperada y las posiciones que Ruffalo estaba dispuesto a sostener. En este punto, resulta relevante observar cómo se construyó su figura mediática. Ruffalo fue presentado con frecuencia como un intérprete comprometido, alguien que no se limitaba a promocionar proyectos, sino que intervenía en debates sociales y políticos. Esa caracterización, repetida por la prensa, generó una expectativa específica: coherencia, constancia y sobre todo alineamiento con ciertos valores. Sin embargo, esa misma expectativa también redujo el margen de maniobra. Cada intervención comenzó a ser evaluada no solo por su contenido, sino por su impacto y por las reacciones que provocaba en distintos sectores. La paradoja se hizo evidente. El éxito que le otorgó una voz más fuerte también amplificó los costos de usarla. Declaraciones que en otra etapa habrían pasado desapercibidas empezaron a generar titulares, respuestas inmediatas y lecturas polarizadas. Ruffalo se convirtió en un punto de referencia, tanto para quienes respaldaban sus posturas como para quienes las consideraban excesivas o inapropiadas. La neutralidad dejó de ser una opción real, incluso cuando no había intención explícita de confrontar. Durante este periodo, comenzaron a aparecer señales que más tarde serían interpretadas como fisuras: proyectos abandonados, colaboraciones que no se repitieron y una presencia selectiva en ciertos espacios públicos. Ninguno de estos elementos constituye por sí mismo una prueba de conflicto, pero su repetición llamó la atención de analistas del sector. La narrativa de un ascenso lineal empezó a mostrar interrupciones, pausas difíciles de explicar únicamente por decisiones creativas. Al mismo tiempo, Ruffalo mantuvo una conducta constante. No desmentía ni suavizaba posiciones previas para preservar una imagen más cómoda. En un entorno donde la rectificación pública suele funcionar como mecanismo de control de daños, esa elección resultó llamativa. No se trataba de insistir en cada punto ni de reabrir polémicas, sino de no retractarse. Esa actitud, sostenida en el tiempo, contribuyó a consolidar la percepción de que ciertos límites ya estaban definidos y no serían negociados. El contraste entre el brillo de la fama y la acumulación de tensiones se volvió cada vez más marcado. Mientras los números confirmaban su estatus, taquilla, contratos, reconocimiento, el clima alrededor de su figura se tornaba más complejo. La cobertura mediática comenzó a alternar elogios con cuestionamientos, y su nombre empezó a aparecer asociado no solo a estrenos, sino también a controversias recurrentes. En ese contexto, cada nueva declaración se leía a la luz de las anteriores, como parte de una secuencia y no como un hecho aislado. Este escenario es clave para entender lo que vendrá.
La cima de la exposición pública no representó un punto de llegada estable, sino un espacio de fricción constante. Ruffalo ya no era solo un actor exitoso, era un referente incómodo para ciertos sectores y una figura predecible para otros. Esa combinación, prestigio, visibilidad y posiciones sostenidas, creó las condiciones para que los conflictos se personalizaran y adoptaran nombres propios. Así, cuando en etapas posteriores aparezcan enfrentamientos más definidos, no surgirán de la nada. Serán la consecuencia lógica de un proceso en el que la fama amplificó cada gesto y redujo el margen de ambigüedad. En ese punto, el ascenso y la exposición máxima dejaron de ser únicamente un logro profesional para convertirse en el escenario donde las rupturas se hicieron inevitables. El primer nombre que emerge cuando se analizan los conflictos más visibles en la trayectoria pública de Mark Ruffalo no aparece de forma indirecta ni envuelto en ambigüedades. Es un enfrentamiento frontal, documentado y sostenido en el tiempo. El nombre es Donald Trump. A diferencia de otros choques más difusos, este no se construyó a partir de silencios prolongados ni de gestos ambiguos, sino de declaraciones explícitas y repetidas. Desde la llegada de Trump al centro del escenario político estadounidense, Ruffalo comenzó a manifestar una postura abiertamente crítica. No se trató de un comentario aislado ni de una reacción coyuntural. A lo largo de varios años, sus intervenciones públicas mantuvieron una línea coherente, cuestionamientos a la retórica, a la conducta y a lo que consideraba una amenaza estructural para ciertos valores democráticos. Estas posiciones fueron recogidas por medios generalistas y especializados, convirtiéndose en parte del archivo público que rodea su figura. Lo relevante no es solo el contenido de esas declaraciones, sino la forma en que fueron sostenidas. En un entorno donde muchos optaron por matizar, retroceder o guardar silencio tras las reacciones adversas, Ruffalo no modificó su discurso. Esa persistencia transformó la crítica en un enfrentamiento reconocible, con un destinatario claro. A partir de ese momento, su nombre comenzó a circular en espacios políticos y mediáticos que antes le eran ajenos, no como observador, sino como actor incómodo. La reacción no tardó en llegar. Sectores afines a Trump respondieron con ataques personales, cuestionamientos a su legitimidad como figura pública y llamados al boicot. Ruffalo fue presentado en ciertos relatos mediáticos como un ejemplo del activismo hollywoodense, desconectado de la realidad. Esta narrativa, amplificada en redes y programas de opinión, buscó reducir su postura a una caricatura ideológica. Sin embargo, incluso frente a esa presión, no hubo rectificaciones ni intentos visibles de reconciliación discursiva. Este punto resulta central para entender la naturaleza del conflicto. No hay registros de intentos de acercamiento ni de declaraciones conciliadoras por parte de Ruffalo en relación con Trump. Tampoco existen señales de que el actor haya buscado rebajar el tono para preservar una imagen más neutra. Por el contrario, la ausencia de desmentidos o aclaraciones posteriores refuerza la idea de una ruptura asumida, no accidental. Desde un enfoque analítico, este enfrentamiento puede leerse menos como una animadversión personal y más como un choque de representaciones. Trump encarna un tipo de poder político y mediático que Ruffalo ha cuestionado de manera consistente. En ese sentido, el conflicto adquiere un carácter simbólico. No se discuten únicamente decisiones concretas, sino modelos de liderazgo, uso del discurso público y relación con la verdad. A lo largo del tiempo, este choque dejó huellas visibles en la percepción pública de Ruffalo. Su figura pasó a dividir opiniones con mayor claridad. Para algunos se convirtió en una voz necesaria, para otros, en un actor que había cruzado una línea. Lo que resulta indiscutible es que una vez establecida esa frontera, no hubo marcha atrás. El enfrentamiento con Trump marcó un antes y un después en la manera en que Ruffalo sería interpretado tanto dentro como fuera de la industria. Por eso, cuando se plantea la posibilidad de una lista de personas que el actor no estaría dispuesto a perdonar, este nombre aparece con una lógica difícil de ignorar. No por la intensidad del lenguaje, sino por la constancia. En un ecosistema donde el olvido suele ser una estrategia, la persistencia de este conflicto sugiere algo distinto, un límite definido que hasta hoy no ha sido revisado. El vínculo conflictivo entre Mark Ruffalo y Benjamin Netanyahu no se desarrolla como un enfrentamiento personal clásico. No hay diálogo directo ni respuestas cruzadas.
Su origen y su gravedad se encuentran en el terreno de las declaraciones públicas y en la manera en que éstas fueron sostenidas a lo largo del tiempo, incluso frente a una presión mediática considerable. El punto central aparece en el contexto del conflicto en Gaza. Ruffalo utilizó sus redes sociales y declaraciones recogidas por medios internacionales para cuestionar las acciones del gobierno israelí, haciendo énfasis en las consecuencias humanitarias y en la responsabilidad política de quienes toman decisiones desde posiciones de poder. En esos mensajes, el actor no recurrió a eufemismos ni a formulaciones ambiguas. Habló de forma directa, asociando las operaciones militares con un costo humano que, a su juicio, no podía ser ignorado. Estas declaraciones generaron una reacción inmediata. Diversos sectores lo acusaron de simplificar un conflicto histórico complejo, de adoptar una postura sesgada y de utilizar su fama para intervenir en asuntos geopolíticos delicados. Algunos medios y figuras públicas cuestionaron su legitimidad para opinar sobre el tema, mientras que otros exigieron retractaciones o aclaraciones. Sin embargo, lo que resulta relevante no es la crítica en sí, sino la respuesta de Ruffalo ante ella. A diferencia de otros episodios donde figuras públicas optan por matizar o retirar sus palabras para reducir la tensión, Ruffalo no emitió disculpas ni correcciones sustanciales. Tampoco intentó desplazar el foco hacia interpretaciones alternativas. El silencio posterior, lejos de indicar duda, fue interpretado por analistas como una forma de reafirmación. No hubo marcha atrás ni intentos visibles de recomponer puentes discursivos. Desde una perspectiva analítica, este episodio marca un tipo específico de ruptura. No se basa en animosidad personal ni en un intercambio hostil, sino en la fijación de un límite. Para Ruffalo, el conflicto dejó de ser un tema opinable para convertirse en una cuestión de responsabilidad moral. En ese punto, Netanyahu pasó a representar no solo a un líder político concreto, sino a un conjunto de decisiones que el actor considera inaceptables. Por eso, cuando se examinan los nombres que podrían integrar una lista de personas a las que Ruffalo no estaría dispuesto a perdonar, este caso ocupa un lugar particular, no por la intensidad del enfrentamiento, sino por su carácter definitivo. No hubo reconciliación pública ni señales de revisión, solo una distancia sostenida que, con el tiempo, se volvió estructural. El segundo eje de esta sección no se articula alrededor de decisiones militares ni de liderazgo político, sino del papel de los medios en la construcción del relato público. En este punto, el nombre que aparece con mayor claridad es el de Tucker Carlson, una figura central del comentario político televisivo en Estados Unidos, y al mismo tiempo un símbolo de la polarización informativa. A diferencia de otros desencuentros más abstractos, el cruce entre Mark Ruffalo y Carlson quedó registrado de manera explícita. Ruffalo reaccionó públicamente a segmentos y discursos que, a su juicio, distorsionaban hechos, exageraban posiciones ajenas o utilizaban la confrontación como método sistemático. En una de sus intervenciones más citadas, el actor mencionó directamente a Carlson en redes sociales, acusándolo de actuar con una doble moral y de alimentar deliberadamente la desinformación. Ese gesto marcó un punto de no retorno. Al señalar con nombre y apellido a un comunicador influyente, Ruffalo dejó de criticar un sistema abstracto para confrontar a un actor concreto del engranaje mediático. La respuesta no fue un intercambio argumentativo, sino una escalada de exposición. El conflicto pasó a formar parte del circuito habitual de programas de opinión, donde el actor fue presentado como ejemplo de celebridad ideologizada que pretende dictar lecciones desde una posición privilegiada. Lo relevante, nuevamente, no es la intensidad del lenguaje, sino la ausencia de repliegue. Ruffalo no matizó sus palabras ni buscó redefinir el conflicto como un malentendido. Tampoco aceptó el marco propuesto por la discusión televisiva, que suele reducir estos choques a espectáculos de confrontación. Su postura fue más simple y, al mismo tiempo, más rígida. No consideró a Carlson un interlocutor válido dentro de un debate honesto.
Desde una lectura analítica, este episodio ilustra un tipo particular de ruptura. No se trata de un desacuerdo puntual sobre una noticia o una interpretación concreta, sino de una desconfianza profunda hacia un modelo de comunicación. Carlson representa para Ruffalo una forma de ejercer influencia que prioriza el impacto emocional por encima de la veracidad, y esa percepción parece haber cerrado cualquier posibilidad de entendimiento. En este contexto, la noción de no perdón adquiere un matiz específico. No implica rencor personal ni hostilidad constante, sino una exclusión deliberada del diálogo. Carlson pasa a ocupar el lugar de aquello con lo que no se negocia, una estructura mediática que, según Ruffalo, contribuye a deformar el espacio público. La ruptura no es ruidosa, pero sí firme, y hasta el momento no muestra señales de haberse atenuado. El conflicto entre Mark Ruffalo y Elon Musk no responde al patrón clásico de enfrentamiento público ni a un cruce personal sostenido en el tiempo. No hay una cadena de ataques directos ni declaraciones incendiarias reiteradas. Sin embargo, al observar con atención los hechos documentados y las reacciones posteriores, se advierte una ruptura más profunda y, quizá por eso mismo, más difícil de revertir. El punto de inflexión se produce cuando Musk asume el control de una de las plataformas digitales más influyentes del mundo. A partir de ese momento, Ruffalo comienza a expresar inquietudes públicas sobre el impacto de esa concentración de poder. Sus comentarios, recogidos por medios de alcance internacional, no se enfocan en la figura personal del empresario, sino en las consecuencias estructurales de un modelo de gestión que, según su perspectiva, prioriza decisiones individuales sobre mecanismos de control y responsabilidad colectiva. Ruffalo habló de riesgos asociados a la desinformación, a la normalización de discursos extremos y a la fragilidad de los sistemas de moderación cuando dependen de criterios cambiantes. En ningún momento presentó estas críticas como un ataque personal. Al contrario, mantuvo un tono que buscaba situar el debate en el terreno del interés público. Sin embargo, el hecho de señalar directamente a Musk como responsable último de esas decisiones convirtió el desacuerdo en algo más que una discusión abstracta. La respuesta de Musk, cuando existió, fue indirecta y coherente con su estilo habitual en redes sociales: comentarios breves, provocadores, sin intención de abrir un diálogo formal. Este intercambio asimétrico marcó una diferencia clara entre ambos. Mientras Ruffalo evitó escalar el conflicto y no insistió en confrontaciones públicas, tampoco retrocedió ni suavizó sus planteamientos. El resultado fue una distancia progresiva, sostenida en el tiempo. Desde un punto de vista analítico, este episodio ilustra una forma particular de ruptura. No hay reconciliación fallida porque nunca se buscó una reconciliación. Ruffalo no intentó negociar, matizar ni reencuadrar el conflicto para hacerlo más aceptable. Simplemente dejó de considerar a Musk un interlocutor válido en el debate sobre el futuro de la comunicación digital. Esa decisión, aunque silenciosa, resulta significativa. A diferencia de otros enfrentamientos donde la tensión se mantiene viva mediante declaraciones constantes, aquí el silencio juega un papel central. Ruffalo no volvió sobre el tema de manera insistente, pero tampoco retiró sus críticas previas. Ese silencio no implica duda, sino cierre. En términos simbólicos, Musk pasa a representar un tipo de poder que el actor observa con desconfianza y frente al cual decide mantener una distancia clara. Por eso, cuando se analiza la posibilidad de personas que Ruffalo no estaría dispuesto a perdonar, este caso se distingue por su carácter frío y estructural. No se trata de animadversión personal ni de resentimiento visible, sino de una incompatibilidad profunda respecto a cómo se ejerce la influencia en el espacio público. Una vez trazada esa línea, no hubo intentos de cruzarla de nuevo, y hasta ahora no existen indicios de que esa distancia vaya a reducirse. El último nombre de esta lista no proviene del mundo del entretenimiento ni del debate mediático, sino de una esfera aún más opaca y poderosa: la industria energética global. Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, aparece vinculado a uno de los enfrentamientos más duros y menos negociables en el discurso público de Mark Ruffalo, no por un cruce personal, sino por lo que el actor considera una responsabilidad histórica imposible de ignorar.
A diferencia de otros conflictos donde el desacuerdo se articula en torno a palabras o interpretaciones, aquí el eje está en documentos, investigaciones periodísticas y decisiones empresariales acumuladas durante décadas. Ruffalo ha participado en campañas y declaraciones públicas que señalan directamente a las grandes compañías petroleras por haber conocido, desde hace años, el impacto del uso de combustibles fósiles sobre el clima y, aún así, haber continuado sus operaciones sin cambios estructurales. En ese contexto, el nombre de Darren Woods surge como símbolo del liderazgo actual de una empresa que concentra esas críticas. Lo significativo es que Ruffalo no se limita a una denuncia genérica contra las petroleras. En varias ocasiones, recogidas por medios de prestigio, ha mencionado explícitamente a los directivos, reclamando responsabilidades concretas. Ese gesto marca una diferencia sustancial, desplaza el debate del terreno abstracto al personal, no como ataque, sino como señalamiento. Para Ruffalo, la magnitud del daño atribuido convierte la discusión en algo que excede la opinión o la ideología. La reacción desde el sector corporativo ha sido previsible: defensa de la legalidad de las operaciones, énfasis en compromisos de transición energética y rechazo a las acusaciones de ocultamiento deliberado. Sin embargo, lo relevante en este caso no es el intercambio de argumentos, sino la posición adoptada por Ruffalo frente a esas respuestas. No hay indicios de que considere suficientes las explicaciones ofrecidas, ni de que esté dispuesto a reabrir el diálogo bajo los mismos términos. Desde una perspectiva analítica, este conflicto representa el grado más alto de ruptura. No se trata de desconfianza ni de desacuerdo estratégico, sino de una condena moral. Ruffalo sitúa a Woods como la cara visible de un sistema que, según su lectura, priorizó beneficios económicos sobre consecuencias globales irreversibles. En ese marco, el perdón deja de ser una categoría relevante. No hay espacio para la reconciliación simbólica cuando lo que está en juego es la responsabilidad frente a generaciones futuras. A diferencia de otros nombres mencionados anteriormente, aquí el silencio no es una pausa táctica, sino un cierre definitivo. Ruffalo no insiste constantemente en el tema, pero cuando lo hace, mantiene una línea invariable. No hay matices nuevos ni señales de revisión. El mensaje permanece intacto. Ciertas decisiones, una vez tomadas y sostenidas en el tiempo, no admiten corrección retrospectiva. Por eso, este conflicto ocupa el lugar final de la lista, no por ser el más ruidoso, sino por ser el más profundo. Darren Woods no es presentado como un adversario personal, sino como el representante de un modelo de poder que, según su lectura, priorizó beneficios económicos sobre consecuencias globales irreversibles. En ese marco, el perdón deja de ser una categoría relevante. No hay espacio para la reconciliación simbólica cuando lo que está en juego es la responsabilidad frente a generaciones futuras. Al recorrer los enfrentamientos y rupturas que han acompañado la trayectoria pública de Mark Ruffalo, emerge un patrón que va más allá de nombres concretos o coyunturas específicas. No se trata de una sucesión de conflictos aislados, sino de una lógica constante: la construcción progresiva de límites que, una vez establecidos, no parecen estar pensados para ser revisados. En ese sentido, la idea de no perdonar no funciona como una declaración emocional, sino como una consecuencia de decisiones sostenidas en el tiempo. Cada uno de los 5 casos analizados representa una forma distinta de poder: poder político directo, poder militar, poder mediático, poder tecnológico y poder económico. Ruffalo no los enfrenta desde el mismo lugar ni con la misma intensidad discursiva, pero en todos los casos adopta una posición similar: señalar, marcar distancia y aceptar el costo que eso implica. No hay intentos visibles de reconciliación pública, pero tampoco una búsqueda deliberada del conflicto permanente. Desde una mirada externa, este comportamiento puede interpretarse de maneras opuestas. Para algunos, revela coherencia y una voluntad de no ceder frente a lo que considera inaceptable.
Para otros, sugiere rigidez y una tendencia a cerrar el diálogo en escenarios complejos. El punto central, sin embargo, no está en determinar si esas posturas son correctas o erróneas, sino en reconocer que han sido mantenidas con consistencia, incluso cuando afectaron su imagen o generaron desgaste mediático. En un entorno como el del entretenimiento global, donde la flexibilidad y el silencio estratégico suelen ser herramientas de supervivencia, esta forma de actuar resulta atípica. Ruffalo no parece haber construido su carrera reciente sobre la búsqueda del consenso, sino sobre la aceptación de la controversia como parte del costo de la visibilidad. Esa elección explica por qué ciertos conflictos no se diluyeron con el paso del tiempo, sino que se volvieron estructurales. La pregunta que queda abierta no es quién tiene la razón en cada enfrentamiento, sino qué implica para una figura pública decidir que hay límites que no se negocian. ¿Es una forma de integridad o una renuncia a la posibilidad de matices, un acto de responsabilidad o una simplificación necesaria para sobrevivir a la presión constante? Ruffalo no ofrece respuestas explícitas. Su trayectoria sugiere algo distinto. En determinados contextos, el perdón deja de ser una opción cuando se percibe como una forma de complicidad. Ese eco final, más que una acusación o una absolución, funciona como una invitación a observar el precio real de marcar límites en espacios dominados por el poder, un precio que no siempre se paga en silencio, pero que rara vez se recupera.